presión no es cero, entonces tendrá que volver a calcular el peso de lodo necesario para controlar el pozo e iniciar de nuevo toda esta operación. Una cosa que realmente ayuda es una especie de hoja de trabajo. Con esta hoja será más fácil llevar un registro de control de un pozo. Una hoja de control debe contener todos los procedimientos paso a paso que se requieren para controlar un pozo. Entonces, utilice esa hoja de control de pozos. Resumamos ahora el método de perforador para controlar un pozo. Este es el pozo cerrado. El pozo de 10.000 pies está lleno con un lodo de 10 libras por galón. Tenemos una presión de 300 psi en la tubería de perforación y 400 psi en la tubería de revestimiento. La presión en el fondo del pozo es de 6.540 psi, igual a la presión de la formación. Cuando se enciende la bomba y se mantiene a la velocidad de control, la presión de la tubería de perforación aumenta a 1.300 psi. La presión predeterminada de 1.000 psi de la bomba más 300 psi de la presión de cierre. Mantenga constante esta presión ajustando el estrangulador. Aquí el brote ha sido bombeado hasta la mitad del espacio anular. La presión de la tubería de revestimiento ha aumentado a cerca de 900 psi, porque el brote se ha expandido a medida que sube por el pozo. En el fondo del pozo la presión es 6.590 psi. Este aumento de 50 psi sobre la presión estática del fondo del pozo es provocado por la pérdida de fricción en el espacio anular. A medida que continúe el bombeo, ajuste el estrangulador según sea necesario para mantener una presión de 1.300 psi en la tubería de perforación. Esto mantendrá constante la presión en el fondo del pozo. A medida que el gas llega a la superficie, se alcanza la máxima presión en la tubería de revestimiento, 1.500 psi en este ejemplo. Después que ha salido todo el gas por el estrangulador, la presión de la tubería de revestimiento baja a 300 psi. Y vuelve a la normalidad el nivel del lodo en el hoyo. Aquí el sarta de perforación está llena con el lodo más pesado de 12.6 libras por galón que se necesita para controlar el pozo. Se ha permitido que baje la presión de la tubería de perforación manteniendo constante la presión de la tubería de revestimiento a medida que el lodo más pesado llena el sarta de perforación. Ahora es de 1.100 psi. Ahora se ajusta el estrangulador para que soporte los 1.100 psi en el manómetro de la tubería de perforación. Cuando el lodo más pesado llena totalmente el espacio anular, la presión de la tubería de revestimiento debe ser cero. Como verificación final, detenga la bomba y cierre el estrangulador. El manómetro de la tubería de perforación también va a tener una lectura de 0 si el pozo está controlado. Si muestra una presión de 0, entonces puede regresar a hacer lo que estaba haciendo cuando se detectó por primera vez el brote. Si dispone de los cuadernos de trabajo, haga el ejercicio 3.